Hola y bienvenidos al Baúl de Ron. En esta ocasión os traigo un gran vídeo del JJ Benítez. Nos habla de por qué no se ha vuelto a la luna. Realmente hay muchas teorías sobre por qué no se ha vuelto. Realmente es curioso que con toda la tecnología que se tiene a día de hoy no nos hayamos planteado el volver a la luna o que no se haya vuelto. En estos días es noticia Marte. Queremos ir hasta allí, queremos colonizarlo, queremos mandar muchas naves, explorarlo todo. Pero la luna, que está mucho más cerca, que es mucho más accesible, no hemos vuelto. Y no hay nada razonable para ello. Si nos paramos a pensar, la tecnología que tenían en los años 60 era muy limitada. Con esa supuesta tecnología se llegó a la luna. ¿Por qué tantos años después no hemos vuelto? Supuestamente, ahora mismo en el 2021, tenemos muchísima más tecnología y mejor y mucho más avanzada que cuando se fue a la luna o que cuando supuestamente se llegó a la luna. Y a día de hoy ya veis que explotan muchos cohetes que intentan ir a Marte. Incluso la NASA falla. ¿Por qué a día de hoy, con todo lo que tenemos, se lanzan cohetes, satélites y explotan y no llegan a ningún lado? Y en los 60 consiguieron llegar a la luna, mandando luego varias misiones. Es incomprensible. No se entiende. Eso hace suponer que hay algo extraño. Por algún motivo no interesa la luna. ¿Será porque hay algo que no quieren que veamos? Hay otras civilizaciones, hay ruinas. ¿Qué es lo que hay allí para que no se quiera volver? JJ Benítez nos da sus explicaciones, pero cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones de por qué no se quiere volver a la luna. Una de las cosas más lógicas de la luna sería que a día de hoy tuviéramos ya unas cuantas bases lunares, como escala a otros planetas. Y en la luna a día de hoy no hay nada. No tenemos ni una pequeña base. No tenemos absolutamente nada. Lo más que tenemos es la Estación Espacial Internacional, la cual a duras penas se mandan cosas, hombres o recursos. No hay dinero. Y si lo pensamos bien, la Estación Internacional es muy rudimentaria, es muy simple, es muy básica. Solo vale para hacer ciertos experimentos y observar las estrellas. Lo ideal, repito, sería tener una base lunar como escala a otros viajes a Marte o a cualquier otro sitio. El problema es que tampoco se invierte nada. Esperemos que en un futuro se retome la conquista de la luna y se diga toda la verdad sobre lo que hay allí. Porque centrarse en Marte está muy bien, pero la luna la tenemos más cerca y lo lógico sería intentar tener allí alguna base. En este vídeo JJ Benítez nos cuenta que hay unas ruinas extraterrestres en la luna. No sé si será cierto, pero tampoco me extrañaría nada que fuera verdad. Al final del vídeo os dejaré un supuesto vídeo sobre las ruinas de la luna, donde JJ Benítez va explicando lo que se ve allí. Cierto o no, no lo sé a ciencia cierta, pero JJ Benítez nos da sus explicaciones. En fin, amigos, espero que os guste el vídeo. Si es así, darle al like y suscribiros al canal. Un saludo desde el Baúl de Ron.
¿Es verdadera? Sí, yo creo que es auténtica. Yo contrasté en la medida de lo que pude con no una sino varias fuentes informativas, y en principio lo que ellos encontraron, el proyecto Apolo, lo que encontró Apolo 11 concretamente, ya se sabía por las ondas espaciales, por las fotografías que se había tomado de la Luna, ya se sabía a lo que iban, y aterrizaron justo al lado de las ruinas, con la intencionalidad de filmar y recoger muestras de ese tipo de ruinas. Entonces la información que a mí me proporcionan los mirlos, porque es la primera vez que hablo de que realmente fueron varias las fuentes, no una sola. ¿Cuántos fueron? Fueron dos pertenecientes a NASA y a Inteligencia Militar. Ya fallecieron. Yo estuve mucho tiempo persiguiendo a una de las personas de la estación de seguimiento que estaba en la isla de Antigua, y que copia la película que envían a Estados Unidos por el intermedio de la Estación Espacial de Antigua, de las ruinas, en el Apolo 11. Bueno, estuve muy cerca de él, pero ya había fallecido. No sabemos de qué manera, pero había fallecido. Y bueno, en esa descripción de los mirlos, a mí se me habla y se me describe cómo era esa estructura, una especie de enorme hangar, con los cuadros de las ventanas, con los cuadros de las puertas, de una gran puerta, con el techo de ruido. Se toman muestras que se traen acá a la Tierra, se toma la película. Es uno de los momentos en los que el corazón de Armstrong se pone a galopar y alcanza, creo que recordar que 140, 160 pulsaciones por minuto. Armstrong era un hombre de acero, tenía fama de ser un hombre de hierro, ¿no? Y no se alteraba tan fácilmente. Ni siquiera en el descenso se alteró tanto como cuando vio las estructuras, ¿no?, en la Luna. Sé que después en los otros vuelos también hubo más visitas a este tipo de estructuras, y según mis informantes, en el 72, cuando se acaba el proyecto, los norteamericanos bombardean esas ruinas con armas nucleares tácticas. O sea, ya no existen estas ruinas. Si esa información es correcta, todo eso fue destruido, ¿no? Y es una de las razones por las que no se ha vuelto a la Luna. Aquí vemos, estas serían la forma que tienen estas ruinas. Sí, es uno de los hangares, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, de un edificio muy viejo, según mis informantes, muy antiguo, miles de años podríamos hablar. Piedra lunar o roca lunar, con el techo de ruido destruido, y las paredes gruesas, muros muy gruesos. Impactaba mucho la luz en los muros, y entonces, bueno, mientras uno filmaba, el otro estaba recogiendo muestras, creo recordar que me decían los mirlos. Y bueno, pues como decía, Armstrong tuvo una aceleración cardíaca muy importante. Es verdaderamente fascinante el pensar que algún tipo de civilización pudo, pues no digo haberse desarrollado en la Luna, sino simplemente haber tenido un lugar de tránsito en la Luna, quizá para estar pues observando a nuestro planeta de cerca, pero también desde lejos. Sí, claro. Yo lo primero que les pregunté a mis informantes es qué decían ellos, ¿no?, qué explicación podía dar NASA o la inteligencia militar a esta historia, ¿no? Y ellos lógicamente pensaban que no era una obra humana, obviamente, y que tenía mucha antigüedad. ¿Eso significa que podía haber ahí una base, una civilización? Pues no lo sabemos. Hay otro testimonio espectacular del Apolo 15 que no se ha dado a conocer, pero yo hablé con los testigos que vieron cómo, cuando se estaban rodando no sé qué determinadas escenas en la superficie de la Luna, aparecieron dos seres pequeños de grandes cráneos que se quedaron mirando a cámara durante 3 segundos. Bueno, una de las personas que lo vio fue un pintor
muy renombrado, Fernando Calderón, que tiene una pintura extraordinaria en las hadas, y este hombre dibujó lo que vio rápidamente, y eran seres de grandes ojos, de grandes cráneos, pequeña estatura, que estaban a la altura de la lente de la cámara, sin escafandras. ¿Podrían ser estos o estas civilizaciones las que construyeron esto? La verdad es que no lo podemos saber, ¿no? ¿Qué tanto es lo que no sabemos de la Luna, Juan José? Pues yo diría que un 80% de lo que realmente pasó allí, o 90%, no sabemos. Se nos ha dicho lo que se nos ha querido decir, se nos ha mostrado lo que se nos ha querido mostrar, y nada más. Entonces, ¿qué hay allí? ¿Qué minerales hay? ¿Qué ruinas o qué emplazamientos podía haber si no los han destruido todos? Yo les preguntaba a los mirlos, les decía, bueno, ¿ustedes creen que se ha destruido todo? Decían, probablemente no. Probablemente no, porque ellos pensaban que incluso podía haber algún tipo de manifestación o construcción subterránea a la que ellos no pudieron acceder o no supieron acceder. Inclusive has estado en contacto con algunos de los testigos que recibieron información directa de los astronautas y también que pudieron ver imágenes extraordinarias de lo que realmente hay en la Luna. Sí, yo hablé con diferente personal que trabajó en su momento en NASA o en esta estación, por ejemplo, de Antigua. En el año 69, el 20 de julio del 69, había 127 personas civiles. Y además otro personal que ha visto fotografías de NASA y de cómo algunos de los técnicos le mostraban objetos, ovnis, en esas fotografías, y después no recuerdo exactamente el procedimiento de limpiado electrónico, se borraban las imágenes para que si llegaban en algún momento llegaban al público salieran sin objetos, sin naves, sin nada. Bueno, y hay mucha gente, ¿no?, que incluso ya públicamente ha declarado que sí, que las estructuras en la Luna fueron reales, y que incluso el proyecto Apolo, el verdadero sentido del proyecto Apolo no fue ser los primeros en llegar a la Luna, que también, por un prestigio político, etcétera, sino por las ruinas que había allí, y bajaron al lado de las ruinas. Y no fueron a la Luna a montar en bicicleta. Cuando te lo contaron por primera vez, ¿qué pensaste? Bueno, yo cuando lo oí por primera vez me quedé un poco incrédulo. Pensé que no sé, que aquellos señores me estaban tomando el pelo, pero después me puse a pensar ¿por qué han tardado tanto en volver a la Luna? ¿Qué ha pasado aquí? El prestigio de las personas que me lo estaban diciendo, su experiencia, habían sido gente que trabajó en NASA desde el principio. Uno de ellos había sido director de la estación de Antigua, por eso él había visto la película y sabía quién había copiado esa película y cómo se la había llevado, etcétera. Entonces yo eso lo contrasté, era real, era cierto, y empecé a pensar que podía ser verdad. Después ya llegaron otras informaciones que ya yo no he podido corroborar al 100%, pero estoy un poco en ello, ¿no?, si sigo vivo. Ojalá que pudieses escribir de todo esto, ¿no? Sí, parece ser que había por si salían mal las cosas, en el Apolo 11 había un plató. Un escenario donde se reprodujo toda la llegada, el alunizaje. Es decir, que aquellas personas que dudan de que se hiciera el alunizaje porque todo era un plató, tienen razón en parte. Pero también es verdad que se llegó a la Luna. Y también es verdad que no se mostró lo que verdaderamente filmaron. ¿Qué va a pasar ahora que regresemos? Bueno, si está todo destruido, nada, porque no habrá forma, supongo, de encontrar esas estructuras, a no ser, repito, que haya estructuras que se les ha escapado a los norteamericanos y se puedan reconocer, o se entre de alguna manera en el interior de la Luna y se puedan encontrar esas estructuras. Pero vamos, me imagino que lo que sí van a ver es que hay una alta radiación todavía. Muchísimas gracias, Juan José. Ojalá y que puedas escribir de esto. Yo creo que mucha gente lo agradecería, un libro con toda la información que tiene.
Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros, sí, del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan. Ahora quedaba la segunda. Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. Recogieron muestras de los muros, tomaron medidas y se retiraron. La insólita construcción, muy parecida a un hangar, medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros. Presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura.
Según los análisis practicados en la Tierra, el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar. Un 60% de los átomos era oxígeno, con un 0.01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años. La secreta excursión de Armstrong y Aldrin a este hangar y naturalmente los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por NASA.